Hola a todos. Bueno, hoy pretendo hacer una pequeña reflexión rápida. Una cosa que se me ha ocurrido, como otras tantas veces, estando en modo meditativo o pensativo. Y realmente, a raíz de todo lo que está ocurriendo, ¿no? De todo este movido, digamos, comienzo de año. Este año, se puede decir entero, ¿no? Del 2022, donde han explotado, digamos, todas las tensiones latentes, ¿no? Que había desde hace ya, yo diría que desde el 2008, tranquilamente se puede fechar, que realmente el mundo occidental ha empezado su lento reajuste o caída, dirían algunos, o otros dirán, se pondrán más dramáticos, dirán que es el comienzo del fin, etcétera, etcétera, ¿no? Como de agoreros en internet y de gente que, digamos, predica siempre el fin del mundo y fin de nuestra civilización, el comienzo de una nueva era, etc, etc. Como de estos hay muchos, yo no voy a ahondar en ese tipo de comentarios, porque además muchos de ellos carecen totalmente de lógica, ¿no? Y de un mínimo de sentido común. Y aparte también de una lógica materialista, que es la que me gusta a mí moverme, racional, etcétera, ¿no? Que yo con esto no quiere decir que yo piense que todo en la vida es totalmente racional, lógico y cuadrado y cartesiano. Ya sé que en la vida hay muchas cosas que son casi inexplicables, ¿no? Desde ese punto de vista cartesiano, y que se explicarían desde un punto de vista mucho más aleatorio, mucho más, digamos, donde primaría más pues una serie de, que es un poco la magia de la vida, ¿no? De acontecimientos que hacen que a veces pues ocurra lo inesperado, ¿no? Ocurra, digamos, cosas que no estaban previstas, por así decirlo. Y evidentemente, en el caso que nos ocupa, el tema de analizar si Occidente es una sociedad fallida, por ejemplo, o bien dice el título, o si digamos estamos en el comienzo del fin de una era, etcétera, etcétera. Algunos lo comparan con el Imperio Romano, etc, etc, todo ese tipo de historias. Yo diría que, salvando muchas distancias, no diría tanto. Yo diría simplemente que estamos entrando en una serie de acontecimientos que realmente tienen, dentro de cabe, tienen su lógica si la miras desde un punto de vista macro, que es como siempre hay que mirar ese tipo de cosas, ¿no? Si empiezas a mirar a lo micro, y empiezas a mirar a tu país, tu región, o lo reduces mucho a un ámbito específico, es complicado entender, es complicado no caer en un análisis de corte ya mucho más, ¿cómo os diría? De corte, un análisis que ya empieza o que coja un tinte muy dramático, o que coja un tinte demasiado optimista, o que coja un tinte, digamos, que no acaba de ser realmente el adecuado. Y me explico. Es decir, que yo lo que veo aquí es, haciendo un resumen muy claro, ¿no? de lo que está ocurriendo al mundo occidental, que por cierto en el mapa que está saliendo faltaría Canadá, evidentemente, faltaría Australia, ¿vale? Que pertenecen claramente al ámbito occidental a través de Inglaterra y de Estados Unidos. De una forma o de otra están atados ambos países al eje anglosajón, que es el que domina actualmente el mundo, ¿no? A ver, aventurar que estamos en un cambio por ejemplo, de liderazgo, y que el mundo anglosajón va a dejar de ser el líder de alguna forma del mundo, a nivel económico, a nivel incluso militar, etcétera, es aventurarse mucho. Yo diría que no estamos asistiendo a un cambio tan drástico, digamos, ¿no? Bien al contrario, yo creo que justamente todos esos reajustes supuestamente ecológicos, que evidentemente desde que Al Gore, ya lo he dicho en muchas ocasiones, me hizo la película esta del fin del mundo, no sé qué, si no paramos de quemar petróleo, yo ya me di cuenta muy rápidamente que el ecologismo había, por lo menos en el mundo anglosajón, que al final es el dominante, había pasado a manos del Estado americano, ¿no?
y por lo tanto si pasaba a manos del Estado americano quiere decir que evidentemente ya no estamos hablando de ecologismo, sino que estamos hablando de geopolítica. Y claro, ya me di cuenta claramente que lo que pasaba aquí es que la estabilidad, digamos, del mundo oriental, del Medio Oriente, que era el principal proveedor de petróleo hasta entonces de Occidente, el que equilibraba las balanzas, digamos, ¿no?, entre lo que podía producir Estados Unidos en sus propias tierras y otros aliados como podía ser Canadá o podía ser a lo mejor Australia, que no sé si tiene alguna producción de petróleo propia, creo que no, o muy escasa. Pero digamos, entre la producción propia que podía sacar de los países occidentales, vamos a poner Noruega, incluso y el norte de Inglaterra, Escocia, etcétera, los pocos yacimientos que puede controlar directamente Occidente y los muchos yacimientos, entre ellos los rusos, evidentemente, y los de Oriente Próximo, que no podía controlar ya de una forma tan eficaz como antiguamente, evidentemente empezaron yo no digo que sea un cuento totalmente chino, no digo que evidentemente la producción no influya, etcétera, etcétera, no, yo no me aventuro a tanto, ¿vale? Pero sí que me aventuro claramente a decir que aquí lo que hay es geoestrategia, es decir, lo que no se quiere es depender del petróleo que no puedas controlar. Entonces, como que el petróleo que puedes controlar es muy escaso y caro, y cada vez será más caro y más escaso y más difícil de extraer, digamos, y voy a incluir incluso Venezuela y México en la ecuación, porque México está ya controlado y Venezuela, a ver, es una cuestión de voluntad política y de tiempo que digamos Estados Unidos se decida a meter mano en Venezuela, ¿no?, de forma, digamos, más definitiva o violenta, ¿no? Entonces, digamos que incluso controlando el pozo de petróleo venezolano, ¿no?, que tampoco hay que recordar que es un petróleo que tampoco es tan fácil o sea, no es tan bueno, de calidad. Fácil de extraer a lo mejor sí, pero no es bueno porque hay que refinarlo muchísimo para que pueda servir para algo, porque es un petróleo sucio, bastante sucio. Entonces no es de gran calidad. Pero bueno, poniendo el caso que se encuentren incluso yacimientos en países donde se pueda ejercer un cierto control, incluso Brasil, etcétera, etcétera, y el petróleo argentino que ya está controlado de facto por Occidente, el caso es que no es fácil, no va a ser fácil en los próximos años ni nada tener una abundancia de petróleo. Entonces yo creo que todo este cambio y cambalache es debido simplemente a esto, a que lo que se quiere, y repito, no digo que sea totalmente falso el tema del cambio climático, pero sí que lo que se quiere es simplemente esto, tener unas energías alternativas que puedan, digamos, reemplazar la combustión, ¿no? Cosa que no va a ser fácil porque, claro, todo eso implica, si Occidente quiere realmente aislarse del resto del mundo y ser una especie de isla, digamos, climática y seguir, digamos, gozando un cierto privilegio, evidentemente lo que tiene que hacer es recuperar buena parte de lo que ha externalizado, ¿no?, de la industria, cosa que no va a ser fácil porque reconstruir aquí una industria que en muchas ocasiones lo que produce muchísima producción, y con lo pija que se ha vuelto la gente, dudo que mucha gente acepte tener empresas, digamos, que vuelvan a emitir mucha producción al lado de su casa, ¿no? Luego, si no utilizas la combustión ni el gas, ya me explicarás, la mayoría de maquinarias que necesitan, por ejemplo, fundir, como puede ser una acerería, fabricar aluminio y muchos más procesos que necesitan una gran calor, un gran aporte de energía para su transformación, que ahora mismo están externalizadas prácticamente todas en el tercer mundo o mundo en vía de desarrollo, llamarlo como queráis. En China básicamente, casi todos los procesos de producción sucios. Ya me explicarás cómo lo haces, ¿no? Una de dos, o se consigue, digamos, hacer entrar a China de forma definitiva en el juego occidental, y entonces queda todo como está, más o menos, con transformaciones energéticas, aunque sea a base de cargarse la clase media europea, la escasa clase media europea que pueda quedar, y la clase media norteamericana, que está básicamente en la costa este y un poquito en California. Digamos que, pues sí, a base de esto, porque el acelerón es brutal, claro, evidentemente la rebeldía de Rusia ha hecho que se acelere todo lo que yo creo que estaba previsto y controlado, ese cambio,
para no depender de los fósiles y de las energías, digamos, que abundan en países justamente donde se intuye que hay una especie de rebeldía y que va a ser complicado volver a retomar el control. Porque claro, la gente está parada un poco en el siglo XIX y XX. En el siglo XIX y XX Europa consiguió lo que consiguió por una abrumadora, dominio tecnológico sobre los demás. Pero ese dominio tecnológico se ha visto mitigado cada vez más porque claro, como digamos, aparte que los países, digamos, antiguamente dominados se han espabilado, pero es que aparte nosotros mismos nos hemos tirado una bala en el pie en muchas ocasiones distribuyendo armas y armas y armas y armas, toneladas de armas, baratas en la mayor parte de las veces, pero es igual, son toneladas y toneladas de arma exportada a esos países. Evidentemente ahora cualquier país de esto te la puede liar con armas muy baratas, pero te la puede liar parda. Tenemos un ejemplo en Siria, en Irak, donde unos cuantos rebeldes armados con Kalashnikov y cuchillos te pueden liar una muy parda, ¿no? Y 4 bombas, digamos, caseras y más o menos caseras, por decir algo, y 4 granadas y minas y cosas muy baratas de adquirir en el mercado negro y en el mercado incluso legal, digamos, de armas, sobre todo por culpa de los Estados Unidos y esa pasión que tienen por las armas. Pues evidentemente ahora cualquier país es muy difícil de conquistar, porque aunque tú tengas una supremacía aérea o una supremacía en artillería o lo que tú quieras, no sirve de nada. A la hora de verdad, para dominar realmente un país tienes que meter las botas en él, por lo menos en sus capitales y en sus centros de poder y en sus yacimientos importantes de materia prima. Y si no consigues tener un ejército que pueda mantener frente a un puñado de rebeldes armados con Kalashnikov, cosa que es harto complicado, ya os lo digo, porque entre minas, Kalashnikov y 4 bombas que te puedan tirar y 4 morteros, te la pueden liar muy parda en una base militar. Es decir, por mucha artillería que tengas, por muchos aviones que tengas, tú a 7 tíos bien determinados con morteros, puestos a 200 metros de tu base, tirándote una sala de morteros y desplazándose rápidamente de un sitio para otro, es muy complicado cazar a esos tíos. Tienes que salir al final con tus jeeps o tus carritos blindados de estos, que no, ahora no me acuerdo cómo los llaman, y ir a cazarlos. Y claro, te pueden tender 1000 trampas por el camino. Es decir, que realmente es complicado dominar un país hoy en día. No es tan fácil como antiguamente, porque están todos armados, aunque sea con armas mucho más baratas, mucho más precarias, lo que tú quieras, pero un infante hoy en día de cualquier país del tercer mundo te la puede liar muy parda. Y tenemos 1000 ejemplos en la África también negra, donde tienes también grupos rebeldes compuestos por algunos miles de fanáticos armados con Kalashnikov y 4 cosas más, y la están liando en Níger, la están liando en Nigeria, la están liando en Mali, la están liando en muchísimos sitios, y son prácticamente incontrolables. Por lo tanto, digamos, todo esto, ¿os pensáis que la inteligencia de los países occidentales no lo han calculado desde hace tiempo? O sea, ya lo han visto desde hace muchísimo tiempo, que va a ser cada vez más complicado controlar sobre el terreno ese tipo de países con ese tipo de recursos. Rusia también es un gigante totalmente incontrolable, porque la gente dice, sí, el ejército ruso no vale para nada, ya se está viendo en Ucrania. Sí, el ejército, para empezar, no vale tampoco para nada, porque la guerra la está siguiendo y poco a poco están conquistando sus objetivos. Y luego, que aunque tú derrotes a todo el ejército regular ruso, luego te quedaría un montón de rebeldes por ahí y podrían crear guerrillas a imágenes semejantes del tercer mundo tranquilamente, y sería muy complicado también controlar los yacimientos rusos y todo lo que tiene que ver con Rusia, sin contar las armas atómicas que quedarían sueltas por ahí, que alguna parte del ejército derrotado se podría llevar a algún escondite, etc, y poder, digamos, incluso liártela, acabar tirándote alguna bomba nuclear en todo el morro, ¿no? Por lo tanto, digamos que realmente no es nada fácil. Que una cosa son las películas de Hollywood y otra cosa es la realidad, y la realidad es que no es fácil controlar un país hoy en día y que es muy complicado. Y entonces, claro, pues la realidad es que no se puede depender de las materias primas de esos países, cada vez menos, y menos depender de ellas de forma barata y abundante. Por lo tanto, por una parte, porque se está acabando la extracción, digamos, de las primeras capas que había, tanto si hablamos de minería como de petróleo, como de cualquier cosa, se están acabando las capas fáciles de explotar. Y por lo tanto, digamos, cada vez serán más caras. Y luego porque si tú dices, bueno, pues voy a controlar los yacimientos,
todo el argumento que acabo de dar es muy complicado. Por lo tanto, todo eso estaba más que calculado y más que sabido. Y de ahí la transición ecológica. Ya está. Esa especie de transición ecológica que nos están intentando vender y esa aceleración ahora de 0 a 100 tan brutal por el tema de Rusia, que se ha revelado de forma definitiva, ¿no? Entonces, digamos que ahí estamos, en eso estamos. ¿Quiere decir eso que Occidente va a desaparecer y que vamos a ser derrotados? Pues yo creo que no, que Occidente puede dar mucha batalla todavía, mucha guerra. Tiene muchas palancas como el Barça, ¿no? Que estaba medio muerto y de repente ha tirado de palancas mágicas, que no se sabe de dónde han salido. Y digo el Fútbol Club Barcelona de fútbol, que según mucha prensa estaba arruinado y ha renacido como un ave fénix de repente en solo un año, ¿no? Pues Occidente y Europa le puede pasar algo muy similar, es decir, la gente se cree que está acabada, pero es que tiene muchas palancas que tirar todavía, muchas palancas de emergencia, todas se pueden transformar en dinero contante y sonante muy rápido. Y yo creo que no está acabada, va a ser complicado acabar con la hegemonía anglosajona y occidental, por lo tanto, y esto les va a costar. Es decir, yo no sé si Rusia está planeando esto, si su plan es tan ambicioso, que me temo que si no es tan ambicioso, lo es por lo menos en cuanto a que le quiere quitar poder, pero no lo van a tener fácil, porque el control de los Estados Unidos marítimo es brutal. Todos los puntos claves marítimos para digamos hacer circular mercancía, que es la vena al final, la arteria principal de cualquier sociedad, sea dictatorial, sea democrática, da igual. Es decir, si tú quieres un estado que funcione, y tienes que tener un control del flujo de mercancía, y el flujo de mercancía básicamente se mueve por el mar, los grandes flujos, los importantes, ¿no? Por lo tanto, el dominio marítimo lo tiene Estados Unidos, por lo tanto, digamos, va a ser muy complicado arrebatarlo, porque la marina de Estados Unidos es brutal, domina los dos océanos, tiene dos costas claves, la Atlántica y la Pacífica, y realmente va a ser bastante complicado para ellos el dominio total y absoluto, la derrota total y absoluta de Occidente, ¿no? En cuanto a la decadencia tan cacareada por Putin y sus aliados, etcétera, y tan publicitada por muchísima gente, ¿no? Y por muchos bots y por mucha gente, digamos, por YouTube, Internet, etcétera. Hombre, hay una cierta decadencia, no se puede negar, hay una cierta decadencia y tal, pero no es tan profunda ni tan grande como la gente se piensa, ni como... Yo sinceramente diría que... complicado lo veo un vuelco en los próximos años así cercanos, un vuelco tan brutal, porque ni veo una decadencia demasiado grave, ni veo tampoco, es decir, grave, profunda y tal, porque es superficial toda esa decadencia que tanto cacarean. Al final, cuando tú vas a un barrio normal, obrero de cualquier país occidental, tampoco es que todo el mundo se haya vuelto LGTBI, J tal, y no es que las personas normales hayan dejado de valorar, digamos, la familia, un cierto orden social y el trabajo y el valor del trabajo bien hecho. Todo eso es mentira, que ha desaparecido totalmente de las calles. Hay ciertamente una serie de reajustes y una parte de la juventud que está bastante, digamos, perdida o aparentemente perdida, o que tiene, digamos, cierta dificultad para encontrar, digamos, un rumbo, digamos, claro, porque estamos en un cambio también societal muy muy importante en muchos aspectos, pero nada que no se pueda arreglar ni que no se pueda, digamos, enfocar, ¿no? De momento no veo tanta derrota y tanta, digamos, problemática como nos quieren hacer ver, ¿no? Hay problemas, no digo que no, pero no tan profundos tampoco como para que haya digamos, un derrumbe total y absoluto, ¿no? Como muchos esperarían y muchos les gustaría, incluso, por lo que veo, ¿no? Nada, lo voy a dejar aquí esta reflexión. En breve iremos subiendo más podcasts y más cositas. Un saludo a todos, cuidados mucho, como digo siempre, y hasta la próxima. Agradecer a los nuevos suscriptores e invitar a los que veis los vídeos sin apretar el botoncito de suscripción, que no es tan complicado, que poco a poco vamos a lograr el objetivo que me fijé. Ya veo que nos estamos acercando poco a poco. Venga, un saludo a todos, hasta la próxima, cuidaros, chao chao.